Decencia y dignidad política. Es cosa que no estamos viendo, por ejemplo, en el estado de Barinas. Hoy, el candidato derrotado a la gobernación denunciaba un fraude. Y uno se pregunta, ¿puede haber habido un fraude en un solo estado? ¿Por qué no se hizo fraude en Carabobo, por ejemplo, donde se terminó cabeza a cabeza? O en la alcaldía, por ejemplo, de Maracay, que se está definiendo por menos de 20 votos. Bueno, esas son las cosas que quedan para el análisis, ¿no? Yo creo que es un tema para que reflexionemos los sectores que apoyan al gobierno y los sectores que también apoyan a la oposición. Pero fíjense, ¿por qué es tan importante que miremos los números? Porque el panorama político de Venezuela en el año 2004, en las últimas elecciones regionales, en términos de distribución del poder entre gobierno y oposición, quedó de la siguiente manera. La oposición ganó efectivamente 2 gobernaciones, Nueva Esparta y el estado Zulia. Pero en el interín, en esos 4 años que pasaron, existió un proceso de cambio. Algunos lo llaman salto de talanquera, vamos a decirle el término técnico, Tania, que es el transfugismo, los tránsfugas políticos, los cambios de chaqueta, los cambios de postura, las divisiones, las disidencias, se le puede dar cualquiera de esas categorías. Pero la verdad es que este fue el panorama político regional que se llegó al 23 de noviembre, donde la donde la oposición controlaba 7 gobernaciones, gobernación de Nueva Esparta y Zulia, pero se le sumaron gobernación de Sucre, que perteneció hasta ayer al partido Podemos, gobernación de Guárico, controlada por el partido hasta ayer, por el partido Patria para Todos, gobernación del estado de Aragua, también controlada por el partido Podemos, y bueno, la gobernación de Carabobo y Trujillo, que ganaron en alianza del chavismo en el año 2004, pero sus líderes, sus gobernadores hasta ese momento, se salieron del Partido Socialista Unido de Venezuela y han estado aplicando una política de oposición. Este fue el cuadro. Estamos hablando de 16 gobernaciones, 7 gobernaciones en control de la oposición. Eso hace un 30% de las gobernaciones. Vamos a ver qué pasó entonces ayer. ¿Cuál es el balance político de ayer? El mapa político que surge de las elecciones del 23 de noviembre. Vamos a ir cargando en nuestra pantalla, de acuerdo a los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral, y fíjense la variación del mapa. La oposición retiene la gobernación del Zulia, la primera circunscripción electoral del país, retiene la gobernación de Nueva Esparta, pero pierde unas gobernaciones muy importantes. Pero al mismo tiempo retiene la gobernación de Carabobo, en este caso no por el factor Acosta Carles, sino por Enrique Salafeo, de Proyecto Venezuela, y le quita al gobierno, le quita al chavismo la gobernación del Táchira, y la gobernación de Miranda. Pero, y esto es un hecho muy importante, pierde la gobernación de Sucre, pierde la gobernación de Guárico, pierde la gobernación de Aragua, pierde la gobernación de Trujillo. Es decir, pasa de 7 a 5 gobernaciones, y en términos porcentuales, esto significa que si distribuimos esas gobernaciones, pasa de tener el control del 30% de las gobernaciones a tener el control del 22% de las gobernaciones del país, mientras que el chavismo controla el 77%. Ese es el balance numérico. Se puede sobre esto hacer cualquier tipo de aseveración, de contraste, de análisis, pero la verdad de los números no miente. El panorama político que surge en términos globales significa una consolidación del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque además hay un hecho adicional, Tani, con esto termino. En el año 2004, las fuerzas del gobierno ganaron varias gobernaciones. Vamos a regresar un momento a eso. La gobernación de Guárico, por ejemplo, se ganó en el año 2004 en alianza con el partido Patria para Todos. La gobernación de Aragua se ganó en alianza con el partido Podemos. La gobernación de Carabobo se ganó en alianza con el partido Podemos y con el partido Patria para Todos. Una serie de gobernaciones, la gobernación de Sucre se ganó en alianza. Este año, el Partido Socialista Unido de Venezuela, como único partido, ha obtenido la victoria en esas gobernaciones. De tal manera que, más allá de las especulaciones, más allá de las operaciones mediáticas y políticas, hay una realidad numérica que no se puede obviar.